a tocar lo de los sistemas administrativos que encontramos para la gestión de los recursos públicos en el Estado peruano. Eh, en una clase anterior sobre planeamiento estratégico vimos acerca de los sistemas y encajamos los sistemas con la gestión pública. Recuerden que hacer gestión pública o la gestión pública es el conjunto de acciones tendientes a cumplir objetivos, fines y metas de las entidades públicas en el marco de las políticas estatales. Eh, de por sí ya gestión pública implica acción, no es estar permanente, quieto, sino movilizarse. Y para hacer uso de esta gestión pública contamos con instrumentos, métodos, procedimientos y normas. Uno de esos y además necesitamos y requerimos de conocimiento de sistemas administrativos, que son 11 en el ordenamiento jurídico peruano. Y dentro de esos sistemas administrativos encontramos el sistema de inversión pública. Estando esto, vamos a ingresar ya a nuestras diapositivas para poder les mostrar la ayuda audiovisual correspondiente que les ayudará a comprender de mejor manera la sesión del día de hoy. ¿Listo? Ya está visualizado. Gestión de inversión pública. Primero, ubiquemos a la gestión de inversión pública o el sistema administrativo de inversión pública dentro de lo que es la gestión pública. Es decir, eh, a partir de que es un tema al azar o es un tema que comprende otros temas fijos que debemos saber para efectos de concluir nuestros estudios de gestión pública. Recuerda que si tú eh, estás estudiando el curso de gestión pública, significa que o eres un servidor público, o eres un funcionario público, o eres un prestador de servicios, por ejemplo, que realiza asesoría, que requiere de conocer de estos sistemas administrativos en un conocimiento transversal, para así poder coadyuvar y cumplir las metas institucionales. ¿Ya? Nadie dice de que ustedes, a partir de una clase, sepan todos los sistemas administrativos. Eso es un proceso que se da a través de la experiencia y el conocimiento. Se les da el conocimiento, experiencia y se retroalimenta con más conocimiento. Por ejemplo, un titular de la entidad, a través de la práctica, se va dando cuenta que en cualquier momento empiezan a él a tomar conocimiento de los sistemas administrativos sin darse cuenta. Por ejemplo, él dice, tenemos que sacar adelante esta institución. ¿Puedes traerme el plan anual de contrataciones con el Estado, sistema administrativo de abastecimiento? ¿Podrías indicarme que hay una certificación presupuestal? Ese es el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Podrías indicarme si tenemos alguna auditoría por parte de Contraloría General de la República aún vigente? Es el Sistema Nacional de Control. ¿Podrías indicarme cuál es la mejoría en la inteligencia artificial? Ese es el Sistema Administrativo de Modernización de Gestión Estatal. ¿Podrías decirme si es que nuestros recursos humanos podemos contratar más? El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. ¿Me podrías pasar el plan para ver el plan de desarrollo institucional? Es el sistema y de planeamiento estratégico. ¿Podrías indicarme cómo es de nuestras cuentas, sistema de tesorería? ¿Cómo es de nuestros ingresos y gastos, sistema de contabilidad? Quisiera ver cómo va la defensa de nuestra entidad pública, Sistema Nacional de Defensa del Estado. Y también quiero saber qué proyectos de inversión están en la preinversión, en inversión o posinversión.
Y allí es ya donde ingresamos a este tema de la inversión pública, diferente a la inversión privada, porque el Estado también incursiona en la inversión privada y también el Estado regula la inversión privada. Pero en este caso vemos a la inversión pública como un sistema administrativo. ¿Ya? No hay un sistema administrativo de inversión privada, solo hay un sistema administrativo de inversión pública. Es decir, en qué vamos a utilizar los recursos públicos. ¿De ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a obtener bienes, prestar servicios o realizar obras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Ya sabemos que vamos a usar procedimientos de selección, contratos administrativos, pero eso parte a través de cómo hacemos un proyecto de inversión. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver este sistema administrativo de inversión pública. Primero, basándonos en lo siguiente, mira, como te dije, es importante que tú tengas en cuenta gestión pública, conjunto de acciones para el cumplimiento de fines, metas y objetivos de las entidades públicas en el marco de las políticas estatales, ¿correcto? Eso es la gestión pública. Ahora, esta gestión pública implica el conocimiento de sistemas. Ya. ¿Qué son esos sistemas a los que usted tanto se refiere? Los sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por las entidades públicas. Entonces, un sistema es un conjunto de herramientas a través de las cuales se organiza las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por las entidades públicas. O sea, ¿a qué no se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros decimos y estamos sentados, decimos una entidad pública contrata, contrata bienes, servicios, obras, contrata personal. Entonces ya nos vamos dando cuenta que existe una organización de actividades de la administración pública, recursos humanos, recursos materiales. Nos damos cuenta que hay que planear, hay que defenderse, hay que controlar. Y allí es donde nos damos cuenta que no solamente existe algo interno, que es ver qué hacemos con los recursos internamente que nos llega del tesoro público o los recursos directamente recaudados, sino que nos damos cuenta que también existen sistemas eh, exteriores, sistemas que implican la coordinación de varias entidades públicas. Estas dos situaciones entre utilización interna de recursos y coordinación de entidades externamente, eso hace que estos sistemas se dividan en dos. Los sistemas funcionales, que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Por ejemplo, si hablamos del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, vamos a encontrar que está el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Es un sistema funcional. No creas que los sistemas funcionales nosotros nos lo inventamos. Cuando estás dentro de la administración pública, nos basamos en el principio de legalidad. ¿Qué implica esto? Por el principio de legalidad, todos hacemos lo que la norma dice, como servidores y funcionarios públicos. Aquí no hay que esto lo saben los abogados. Los abogados ya quedan cortos respecto de la gestión pública. Porque, por ejemplo, si yo te digo, este doctor, usted es especialista en derecho administrativo. Claro, soy especialista en derecho administrativo. Pero eso no significa que necesariamente exista especialización en gestión pública. Porque el derecho administrativo y la gestión pública son temas totalmente diferentes. La gestión pública implica el conocimiento de sistemas funcionales y sistemas administrativos. En cambio, el derecho administrativo solamente se limita a la aplicación, interpretación e integración de las normas administrativas. Ese es su campo. Por eso que ustedes pueden decir, ¿qué sentido eso? ¿Cómo se diferencia? ¿Ves al titular de la entidad? El titular de la entidad conoce de los sistemas administrativos, ya sea de manera empírica o tal vez a través de
conocimientos que él ha adquirido, cursos de especialización, diplomados, entre otros. ¿No? Pero en su labor él dice, ya, que tenemos un laudo que tenemos que cumplir, pregúntale al procurador si puede en este momento iniciar un proceso de anulación del laudo, eso me han dicho. A ver, hay que contratar para una obra, ya. Entonces llama al jefe de logística para ver qué tipo de contratación utilizamos, licitación pública o concurso público. No es que yo sepa todo esencialmente qué implica la licitación pública, sus etapas. Para eso yo tengo mi oficina de logística. De la misma manera, a ver, dice que esta norma se ha emitido, la nacional la ley de presupuesto para el sector público, en su artículo 8 dice que no podemos realizar nombramientos, pero hay unos obreros municipales que han ganado juicios. Entonces, a estos, los incorporo. La incorporación de ellos, que implica un contrato a plazo indeterminado, ¿está prohibida por la ley de presupuesto o no? Entonces, allí es donde aparece asesoría legal. Ven, y el asesor legal que sí tiene, que es un abogado, especialista en derecho administrativo, con conocimiento de derecho administrativo, es quien interpretará, aplicará o en su caso integrará la norma administrativa, ayudando a la gestión pública que el titular de la entidad viene realizando. Es por eso que te digo que cuando hablamos de sistemas funcionales no es que nosotros vamos a estar a la deriva. Existe norma que establece que a la fecha hoy, son 24 sistemas funcionales, ¿ya? Pero esos sistemas funcionales son externos, como te dije. Ya a medida que tú te vas dando cuenta, vas a ir avanzando. Pero lo que es importante cuando tú estás dentro de tu entidad pública, eh, digamos, nosotros no somos titulares, doctor, de entidades, tranquilo. Tal vez eres un funcionario. ¿Qué implica que seas funcionario? Tal vez eres un funcionario de confianza. O tal vez eres un empleado de confianza o un funcionario de dirección, o tal vez eres un directivo superior, o tal vez eres un servidor ejecutivo, un servidor especialista, hasta un servidor de actividades complementarias. Y necesitas un poco conocer sobre los sistemas administrativos, que son menos que los sistemas funcionales. Son 11 sistemas administrativos y los menciona estrictamente 11 la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Allí encuentras los 11 sistemas administrativos. Hay una característica interesante, y recuérdala bien, son de los 11, uno, uno de los sistemas es el sistema administrativo de control. Ese sistema administrativo de control envuelve a los otros 10 sistemas administrativos. Es por eso que cuando tú estás en un cargo público haciendo gestión pública, o sea, cumpliendo, realizando acciones para cumplir metas de la entidad pública en base a políticas públicas, allí siempre está sujeta en el sistema en el que estés al control de la entidad pública. Es por eso que, por ejemplo, tú habrás escuchado de que, digamos, les han aperturado procesos administrativos sancionadores a aquellos funcionarios que habrían aprobado incrementos remunerativos cuando en esa época la ley del Sistema Nacional de Presupuesto y la ley anual de presupuesto lo prohibían. Y esa prohibición no puede ser soslayada alegando autonomía municipal o autonomía regional. Pues esa situación que se da es ¿por qué? Porque al sistema administrativo de recursos humanos siempre está allí controlando el sistema administrativo de control, también denominado Sistema Nacional de Control. Lo mismo es en las contrataciones. Ah, estoy haciendo mis contrataciones y quiero dirigir la contratación para que un proveedor de repente sea el ganador. Allí está siempre como una nave transitando por todo el espacio y viendo lo que pasa, el sistema de control. Y el procurador, mira, de repente no apeló, no presentó la denuncia, la demanda de nulidad del laudo. Ah, igualito. Y Contraloría lo que hace es siempre verificar, oye, ¿por qué hay pérdida de recursos públicos? Entonces, allí, por eso cuando hablamos del sistema de inversión pública, que es la sesión del día de hoy, siempre debes tener en cuenta que esa inversión pública siempre está sujeta al control.
Y una característica de ese sistema administrativo de control es que este sistema nacional de control es el único sistema que tiene como órgano rector a un órgano creado por la Constitución. En este caso es la Contraloría General de la República, ¿correcto? Ahora, ¿qué es ese sistema administrativo? Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administración pública, promoviendo su eficacia y eficiencia en su uso. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Primero dice entidades de la administración pública. La administración pública esencialmente está para mejorar la calidad de servicios públicos a la colectividad. Pero ahora dice promoviendo la eficiencia y la eficacia. Esos dos términos son principios de la administración pública. Esos principios de la administración pública siempre van de la mano, porque puede haber, a veces tú puedes decir, esa persona es bien eficaz, ¿ah? Y si desligas, puedes decir, esa persona es bien eficiente. Claro, pero lo que busca la administración pública es que se den las dos cosas al mismo tiempo. Te doy un ejemplo de cómo sería siempre eficaz sin tener en cuenta la eficiencia. Ya, primero, eficacia es cumplimiento de objetivos institucionales, mientras que eficiencia es el uso de lo que tienes de la mejor manera posible, ¿correcto? Ya. Puede ser que tú digas, en el hospital necesitamos un tomógrafo moderno, y de repente aparece el tomógrafo moderno, modernísimo. Entonces, hasta allí es eficaz. Pero cuando revisamos el contrato por el cual se ha obtenido este bien, que es el tomógrafo moderno, verificamos que no se ha hecho una correcta evaluación de las ofertas, porque en ese caso el mismo tomógrafo era ofertado también por otra empresa, pero a menor monto, y se ha optado por una empresa que te ofrecía el mismo objeto por mayor monto. En ese caso sí ha sido eficaz, pero no eficiente. Y allí empieza a aparecer Contraloría para ver qué está pasando, por qué sucedieron así las cosas. Ahora, otro supuesto es la eficiencia. Imaginemos, mira, pobre el Juancito se viene a las 7:30 de la mañana, no sale a almorzar. Y el Juancito pues se va a las 6 de la tarde. Es bien educado el Juancito. Por su parte tenemos a Carlitos. Carlitos viene siempre a las 8, a la 1 se va a almorzar, a las 2 regresa de su almuerzo, cumple su horario de refrigerio y se va exactamente a las 5. Casi no conversa con nadie, es una persona muy seca, ¿ya? Entonces, hasta allí puedes decir, no, es que Juancito puede ser el eficiente, pues doctor, pero Carlitos parece ir a que no es muy eficiente, ¿ya? No se mide por eso la eficiencia. Por eso, puede ser muy eficiente, ¿ya? Más eficiente que el otro. El otro no estamos diciendo que sea flojo, simplemente el otro está respetando las normas y dentro de ese marco está laborando. El otro se excede beneficiando aparentemente a la entidad pública, ¿ya? Pero allí aparece, hay más eficiencia, sí. eh, Juancito es más eficiente, Carlitos tal vez es menos. Pero al final del mes decimos, a ver, resultados de lo que se ha encargado. Y verificamos que Juancito, de todo lo que se le ha encargado, parece que estaba aprendiendo y por eso se tomaba tanto tiempo. Ha cumplido solamente el 50%. Mientras que Carlitos, conocedor de la materia, cumpliendo su horario, yendo a almorzar y saliendo a su hora, ha cumplido el 95% de lo encargado. Entonces puedes ver allí la diferencia entre eficiente y eficaz, y a la vez la necesidad de una administración pública eficiente y eficaz. Entonces, el sistema administrativo de inversión pública también está
está creado para regular la utilización de recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficiencia y la eficacia en el uso de estos recursos públicos. Ahora, ubiquemos, ubiquemos el sistema administrativo, que es un conjunto de normas, ¿no? Son procedimientos, técnicas, métodos. Pero desde un punto de vista normativo encontramos aquí los 11 sistemas administrativos. Encuentras el sistema de gestión de recursos humanos a cargo de la Ley 30.057, la Ley de Servicio Civil y el Decreto Legislativo 1023, que es el decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector del sistema de recursos humanos. Luego encuentras el sistema administrativo de abastecimiento, que lo encuentras regulado por el Decreto Legislativo 1434, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dentro de este sistema encuentras a la Ley de Contratación Estatal, que actualmente va a ser derogada y dejar sin efecto por la Ley de Contrataciones Públicas, que está esperando para su entrada en vigencia la publicación de su reglamentación. Tres, el presupuesto público, el sistema, el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. A este presupuesto público, que es un sistema, le debemos agregar lo que indica la ley anual de presupuesto. Actualmente, por ejemplo, ya aprobó, creo, el Pleno, la ley de presupuesto para el año 2025. Y lo que significa que en cualquier momento ya se va a publicar y ya va a entrar en vigencia la nueva ley anual de presupuesto. En el es interesante desde un punto de vista del derecho presupuestal, se habla sobre normas presupuestales propias y normas presupuestales impropias, las cuales no necesariamente están ligadas al principio de anualidad. También encontramos el Sistema Nacional de Tesorería a cargo del Decreto Legislativo 1441, que bueno, que en esencia ve las cuentas del Estado. Quinto, el endeudamiento público a cargo del Decreto Legislativo 1437, del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Seis, contabilidad, el Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, ente rector la Contaduría Pública. En el puesto 7, ese es el orden como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, encuentras la inversión pública. Cuando hablamos de inversión pública, allí encontramos el decreto legislativo 1252, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Correcto? Ahora, este decreto legislativo 1252, como ha tenido modificaciones, actualmente tiene su texto único ordenado. En octavo lugar encuentras el planeamiento estratégico a cargo del decreto legislativo 1088, que es la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Por ejemplo, el sistema de administrativo de inversión pública tiene como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del planeamiento estratégico, el ente rector es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. También encuentras el sistema administrativo de defensa judicial del Estado a cargo del decreto legislativo 1326, que es el decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea su ente rector, que sería la Procuraduría General del Estado. En décimo lugar, encuentras el sistema de control regulado por la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y en punto 11 y último lugar, encuentras el sistema administrativo de modernización de la gestión pública regulado por la ley 27658, ley marco de la modernización de la gestión del Estado. Entonces, cuando uno estudia gestión pública, es necesario que tenga conocimiento de estos 11 sistemas. En la presente sesión estamos ubicando nuestro sistema administrativo de inversión pública.
es regulado por el Decreto Legislativo 1252. Y ya vamos viendo que el Decreto Legislativo 1252 tiene que ver con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, vayamos ahora a este sistema administrativo para que ustedes tomen el conocimiento respectivo. Primero veamos qué es una inversión. Las inversiones son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. Estas inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, para su realización no requieren de proyecto de inversión. Es por eso que existe esa diferencia. Pero como implica un mejoramiento de los recursos del Estado, están dentro del tema de las inversiones. Ahora, las inversiones no comprenden gastos de operación y mantenimiento. ¿Ya? No comprende gastos de operación y mantenimiento. Pero que quede claro que las inversiones son intervenciones temporales y generalmente se van a remitir a proyectos de inversión. Estas inversiones podemos graficarlas en tipos. Por ejemplo, aquí tenemos las inversiones de ampliación marginal. Que, como dijimos, no requieren de proyectos de inversión. ¿Cómo son estas inversiones de ampliación marginal? Inversiones de ampliación marginal del servicio, inversiones que incrementan la capacidad de una unidad productiva hasta un 20%. También vas a encontrar las inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil, inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa pública. Por ejemplo, necesitamos para mejorar nuestro servicio público una agencia municipal, aparte de nuestra sede central. Es una ampliación de una edificación. Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos, inversiones que se derivan de una planificación del incremento de la oferta de servicios. Las inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias son inversiones orientadas a la eliminación y o reubicación de redes de servicios públicos que faciliten la futura ejecución de un proyecto de inversión. Por ejemplo, internet, servicio de agua, servicio de luz. También vas a encontrar las inversiones de optimización, inversiones menores que resultan de un mejor uso y o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora, mejorando el nivel de calidad. O sea, por ejemplo, tenemos computadoras y podemos utilizar recursos públicos para mejorar la capacidad de información en memoria RAM o software de esas computadoras. Inversiones de rehabilitación, inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad productora. Y las inversiones de reposición, inversiones destinadas al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado. Nuestro hospital tiene ya una ambulancia bastante antigua, entonces tenemos que realizar una inversión de reposición, dar de baja al vehículo y inmediatamente antes de darle baja, proveernos de un equipo que va a reponer lo que acabamos de perder. Ahora, cuando vemos los proyectos de inversión, que como viste son parte importante en la inversión pública, dice que los proyectos de inversión corresponden a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos. ¿Ya? Total o parcialmente con recursos públicos. ¿Por qué dice parcialmente? Porque se puede hacer uso de
recursos privados, como en las asociaciones público-privadas. Y se corresponden a intervenciones temporales. Es por eso que tal vez algunos han escuchado, están haciéndolo trabajar en un proyecto de inversión, el proyecto de inversión de una carretera. Cuando culmine la carretera, termina el proyecto de inversión y por lo tanto también terminan los contratos de las personas que vienen laborando. Entonces, por eso es temporal y se financia por total o parcialmente con recursos públicos, destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. Entonces, todo eso, ese grupo de necesidades para realizar una inversión es lo que se requiere para el proyecto de inversión. Formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, que tenga por propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios. Y otro término muy interesante e importante es que es el programa multianual de inversiones. El programa multianual de inversiones contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y o de acceso a servicios. O sea, cuánto nos falta. Es decir, tenemos, por ejemplo, 5 edificios, solo 3 hospitales en una ciudad con 5 millones de personas. Existe una brecha de hospitales. Debemos tener 6, pero solamente tenemos 3. Ese es el diagnóstico. Acceso a servicios. Tenemos empresas públicas que se dedican a prestar el servicio de agua. Sin embargo, vemos que el agua no llega a las ciudades, a los lugares alejados de la jurisdicción territorial de la cual nos ocupamos. Entonces, hay una brecha que debe ser llenada. Y el programa multianual de inversiones contiene ese diagnóstico respecto de la existencia de esas brechas de infraestructura y o acceso a servicios. Ahora también dice los criterios, contiene los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un sector. En esos criterios de priorización, imagínate, existe brecha, servicio de agua, luz y servicio de internet. ¿Qué es lo que daremos más priorización? Al agua, primero, porque eso ayuda a mantener la salud. Luego daremos prioridad a la luz, que mejorará la seguridad y la posibilidad de hacer actividades nocturnas. Y por último, el internet. Entonces, esos son criterios de priorización. Y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un sector o a cargo de un gobierno regional, gobierno local o empresa pública bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESALI. Entonces, no es que todos estos diagnósticos o brechas o criterios de priorización o la cartera de inversiones es a cargo del gobierno nacional, del MEF, sino que deben participar ya sea un sector a cargo de un ministerio, los 25 gobiernos regionales, cada uno debe saber en su circunscripción territorial qué brechas de infraestructura y acceso a servicios se tiene, lo mismo en los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales, distritales y del centro poblado a nivel nacional, o empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial, que incluye a Salud, que es un ente público encargado de la protección, cautela del fondo pensionario, bueno, fondo de pensiones, bueno, la seguridad social en salud a nivel nacional. Ahora veamos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Ya, este Sistema Nacional de Programación Multianual y Sistema de Gestión de Inversiones, como lo indica, es un sistema administrativo del Estado. Entonces, eso ya nos remite a lo que hemos visto anteriormente. Dentro de los 11 sistemas encontramos el Sistema Administrativo de Inversión Pública. Por eso dice que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado. Ahora tú dirás, tal vez, doctor, pero usted dijo Sistema Administrativo de Inversión Pública. Y en este caso dice Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Parecería ser que son diferentes. Bueno, no. Lo que hace la ley orgánica del Poder Ejecutivo es nombrar los sistemas administrativos. Y ya son las normatividades especiales las que, un poco, por decirlo así, afilan mejor la denominación del sistema. Por ejemplo, dice Sistema Administrativo de Control, pero la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dice Sistema Nacional de Control Gubernamental. ¿Ya? Pero cuando hablamos de Sistema Administrativo de Inversión Pública, se está refiriendo, siendo más específico, al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es un sistema administrativo del Estado. Esto te lo hago, te lo preciso porque no vayas a pensar, me dijo el doctor 11 sistemas. Ahora, ese sistema esa denominación es diferente a los 11 sistemas, tal vez hay otro sistema más. No, es el Sistema Administrativo de Inversión Pública, pero en este caso para ser más específico y más técnico, porque estos sistemas administrativos son sistemas técnicos, no son sistemas políticos, sistemas jurídicos. Entonces, al no ser ni sistemas políticos ni jurídicos, guardan una connotación técnica. O sea, su denominación no es porque nos guste el nombre, su denominación es porque es la más útil para comprender el funcionamiento de este sistema. Porque en este caso ya te dice, hay una programación multianual y aparte hay una gestión de inversiones. Poco a poco y más adelante vamos a ir viendo estas sutiles diferencias. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Su finalidad es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. Ya viste, ¿no? La inversión era una de carácter temporal, ¿correcto? Entonces, su finalidad es orientar el uso de recursos públicos. Recuerda siempre, un sistema administrativo es el uso interno de los recursos públicos de una entidad pública en base a sus políticas estatales. Ya. Lo mismo va a ser con el sistema de inversión pública, pero el agregado que el uso de los recursos públicos es destinado a la inversión. ¿Para qué? ¿Una inversión para qué? Para la efectiva prestación de servicios públicos y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Entonces podemos tener un proyecto de inversión de remodelar todo un hospital que desde hace más de 100 años mantiene la estructura. En ese caso, ese sistema, ese proyecto de inversión va a implicar observar tal vez normatividad del Ministerio de la Cultura. Tal vez hay algo que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En su caso, hay que hablar con el Sistema Nacional de Bienes Estatales para verificar si ese terreno, por qué no está inscrito en registros públicos. Y bastantes cosas adicionales que ya son temas de gestión pública, como puedes ver. Es la acción que se debe realizar. Entonces, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones eh, está orientado al uso de recursos públicos destinados para la inversión en prestación de servicios y provisión de infraestructura. Ya, ahora, ¿a quiénes se aplica este sistema de inversión pública? Como te dije, en un punto te dije, existen los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. La inversión pública es un sistema administrativo, ¿correcto? Y si es un sistema administrativo, se refiere solamente a entidades públicas,
a entidades públicas que utilizan recursos públicos, en este caso para invertir en prestación de servicios e infraestructura, ¿correcto? Ahora, ¿por qué te dije los sistemas funcionales? Porque los sistemas funcionales incluyen, el sistema funcional que es externo, incluye también la intervención, en algunos casos, de la sociedad civil, organismos no gubernamentales que participan en el sistema en el sistema funcional, ¿correcto? Ya. Pero cuando hablamos de sistema administrativo, ya podemos ver que el ámbito de aplicación descarta al sector privado. Alguien me puede decir, pero doctor, las asociaciones públicas y privadas, por si acaso, sí, pero en ese caso, en el proyecto de inversión, la asociación pública privada, que es capitales privados, ingresa, pero quien debe observar la utilización de los recursos públicos para los proyectos de inversión siempre serán las entidades públicas. Y una asociación pública y privada implica un contrato entre un ente privado y un ente público y siempre va a estar sujeto al control. ¿Ya? Por eso que el ámbito de aplicación del sistema administrativo de inversión pública es el sector público no financiero. ¿Ya? Cuando habla del sector público no financiero, se está refiriendo al conjunto de todas las entidades no financieras del sector público. El sector público no financiero está compuesto por las entidades públicas del gobierno general y las empresas públicas no financieras. Ahora, cuando habla del gobierno general, no dice nacional, dice gobierno general, se está refiriendo a que el sistema de inversión pública se aplica al conjunto de las entidades públicas del gobierno nacional, ministerios, por ejemplo, gobiernos locales, los 25 gobiernos regionales y los gobiernos locales, que implican las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, a nivel nacional, que incluye también las municipalidades de régimen especial, como es la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades de zona de frontera. Asimismo, dentro de este gobierno general, no solamente se comprenden las entidades del gobierno nacional, gobiernos locales y gobiernos regionales, los gobiernos locales, sino también al Seguro Social de Salud, a las sociedades de beneficencia. Estas sociedades de beneficencia son personas jurídicas de derecho público, pero no son entidades públicas. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y el Fondo Nacional de Ahorro Público. Ahora, también dice que este sector público no financiero incluye las empresas públicas no financieras y se comprende aquellas entidades del sector público no financiero pertenecientes a la actividad empresarial del Estado en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. Por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con EMAPE, una empresa municipal, y ella también estará sujeta por ámbito de aplicación al sistema de inversión pública. Entonces, este es el ámbito de aplicación. Otro tema importante es que también nos habla de sectores. Si se dieron cuenta, se habló de sectores cuando estuvimos hablando hace un momento, aquí en el programa multianual de inversiones, en el punto 2, contiene los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un sector. Ya, eso nos puede decir, ¿y a qué se refieren con sector? ¿Cuántos sectores habrá? Bueno, aquí están detallados y establecidos los sectores. En esencia, estos sectores son 30 sectores. Mira, esos 30 sectores realizan inversión pública: agricultura y riego, ambiente, comercio exterior. Si te das cuenta, un poco, por ejemplo, digo, agricultura y riego, ambiente, comercio exterior y turismo, desarrollo e inclusión social, defensa, interior, justicia y derechos humanos,
producción, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Economía y finanzas 9, relaciones exteriores 10, educación 11, mujer y poblaciones vulnerables 12, salud 13, energía y minas 14, 15, trabajo y promoción del empleo, 16, cultura, 18, 17, transportes y comunicaciones y 18, 17 es transportes y comunicaciones y 18, vivienda, construcción y saneamiento. Esos sectores, ¿a quién responden? A los 18 ministerios con los que cuenta el Estado peruano. Ahora tú puedes decir, y doctor, pero he visto otros sectores allí que se hace mención. Bueno, vamos a encontrar también en este caso, eh, vas a encontrar al poder ejecutivo. Uno, aquí lo vas a encontrar en la primera línea, vas a encontrar la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? En la segunda línea, la tercera, tampoco encuentras nada. En la cuarta encuentras al otro poder, Congreso de la República. En la última línea, disculpa, última columna, para ser más específico, en el puesto 21 dice Poder Judicial. Entonces, los ministerios y la presidencia del Consejo de Ministros son poder ejecutivo, es un poder del Estado. Entonces, puedes decir, ah, ya, pero también los sectores como el Congreso de la República y el Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado, esos tres poderes también realizan inversión pública. Ahora tú puedes decir, pero hay otros entes más, doctor, que yo puedo ver. Claro, esos responden a los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué son los organismos constitucionalmente autónomos? Son aquellos órganos que la constitución política de un país los crea. Por ejemplo, aquí puedes ver en la primer columna no hay ningún organismo constitucional. Recuerda que vamos a excluir los poderes del Estado, que son tres. En la segunda línea encontramos a dos, la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones. En la tercera columna vas a encontrar a uno, el puesto 24, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En la columna cuarta encuentras el Ministerio Público y la Contraloría disculpa, es solo el Ministerio Público. En la quinta columna encuentras la Junta Nacional de Justicia. En la sexta columna encuentras la Contraloría General de la República, también la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y también vas a encontrar en el puesto 29 al Tribunal Constitucional. Ahora, es interesante que te diga, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil y la Oficina Nacional de Procesos Electorales forman el sistema electoral en el país. Uno te registra, otro organiza el proceso electoral y otro declara quiénes son los elegidos. Por eso es el Estado. Todo eso es gestión pública. Claro, poco a poco uno se va dando cuenta de lo importante que es saber, porque si a uno le dicen, oye, hazte un proyecto de inversión, tiene que tener idea de lo que va a realizar. Y encuentras también a un órgano interesante que es el Fuero Militar y Policial, que debido a que su información a veces es clasificada como confidencial, se le considera como un sector parte, sin que se considera un órgano constitucional u otro poder del Estado, ni tampoco un ministerio. Entonces, eso es lo que puedes ver respecto de los sectores. Ahora, veamos. En el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene principios rectores. Ya, no podemos, cuando es un principio rector, significa que es un criterio de interpretación de acciones.
Tal vez tú dices, y aquí esto lo puedo o no lo podré hacer. La norma no me lo dice estrictamente. O las guías de inversión pública, las resoluciones y directivas no me lo dicen directamente. ¿Qué podría hacer? Allí es cuando, como gestor público, ¡pum!, te debes remitir a los principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ahora, estos principios rectores del Sistema Administrativo de Inversión Pública, también no creas que son solamente principios que nos van a dar sueño en su revisión, que podrían en algún momento servir para tu defensa. Tú puedes decir, ¿en qué sentido me pueden servir en mi defensa, doctor? ¿Recuerdas que te dije que todos los sistemas administrativos tienen encima al Sistema Nacional de Control? Bueno, ese Sistema Nacional de Control no solamente sirve para realizar las acciones de control a través del control gubernamental, sino que al emitir un informe de control podría disponer el inicio de un procedimiento, bueno, podría disponer que se valore o evalúe el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de servidores y funcionarios públicos por algunas deficiencias u observaciones que ha encontrado o contravenciones a la normatividad que ha encontrado en la inversión pública de una entidad en específico, ¿correcto? Ahí es donde tal vez en tu defensa, porque vas a ver que todo está tan agrandado, sería bueno verificar si es posible sustentar tu acción, aparentemente contrario al ordenamiento jurídico, sustentar tu acción y habilitarla conforme a estos principios rectores. ¿Cuáles son estos principios rectores? El primer principio es el principio de, dice, la programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos para la población. Entonces, lo principal en este sistema nacional de inversión pública es el cierre de brechas. Si nos, si tenemos solo 3 hospitales y nuestra brecha es llegar a 6, lo que tenemos que buscar es el cierre de estas brechas. Es decir, ver hacia el futuro y ver una programación multianual para contar con los seis eh, hospitales. Eso implica, como te has podido dar cuenta, que el sistema de inversión pública tiene bastante interactúa o implica lo intersistémico, o sea, entre sistemas. Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que nos tenemos que ir? Un poco más nos vamos a pegar a el sistema de planeamiento estratégico y después ya nos pegaremos al sistema nacional de presupuesto, ¿ya? Pero el primer principio es cierre de brechas de infraestructura y o acceso a servicios públicos. Te pueden decir que se ha hecho proyectos de inversión obviando alguna normatividad. Sin embargo, tú puedes acreditar que al final, si bien puede haber algunas deficiencias en cómo se realizaron los procesos, no es menos cierto que habiendo una brecha de 3 hospitales, se ha logrado cerrar esa brecha porque actualmente se cuenta con los 6 hospitales. Entonces, eso ya sirve como una eximente de responsabilidad. El segundo principio, recuerda, el primer principio es cierre de brechas. Segundo principio es la programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, aquí puedes ver que de todos los sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Inversión Pública encuentra un aliado perfecto o un hermano o primo, y es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al indicar que
la programación multianual y la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuáles son esos objetivos nacionales, regionales y locales? Por ejemplo, en mi circunscripción territorial es mejorar la educación. ¿Cómo van a mejorar la educación? Entonces, en el planeamiento estratégico se va a implementar la construcción de 2 colegios. Ah, ya. Entonces, allí te vas dando cuenta que la programación multianual de inversión vincula este objetivo previsto en el planeamiento estratégico que deriva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, mientras que un primer principio nos habla del cierre de brechas, el segundo principio se refiere a vinculación de objetivos establecidos en el planeamiento estratégico. Tercer principio, los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial. Entonces, si se deriva dineros a una entidad pública para que mejore servicios públicos y realice infraestructura, no podría hacerse uso de esos fondos públicos para pagar, por ejemplo, convenios colectivos, laudos arbitrales a favor de los trabajadores. Eso implicaría que los funcionarios, aparte de la responsabilidad funcional que le va a achacar Contraloría General de la República, también va a implicar la posible responsabilidad penal por el delito de malversación de fondos. Entonces, los fondos de inversión se destinan para los servicios y la infraestructura, no para otras cosas. Pues ya tenemos como principios del sistema de inversión pública, cierre de brechas, vinculación con los objetivos de planeamiento estratégico. Y tercero, los fondos se destinan para servicios e infraestructura, no para otras cosas. 4. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Es decir, que la sociedad debe conocer lo que, en lo que se invierten los recursos, los dineros que ellos mismos otorgan al Estado. Bueno, evidentemente, por ejemplo, en la ciudad de Lima existe un tramo del metro segunda etapa. Cuando ese metro segunda etapa culmine, la sociedad se va a ver beneficiada y va a tener un gran impacto. ¿En qué? En tiempo y en gastos económicos para la sociedad. Allí ves que esos recursos están siendo bien invertidos. Entonces, los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Entonces, invertir para ayudar a la sociedad. Quinto, la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. En un momento vamos a ingresar al ciclo de inversión. Pero en este caso dice, debe programarse la inversión teniendo en cuenta la previsión de recursos. No es que yo digo, vamos a hacer 10 hospitales para nuestra comunidad, cuando los dineros y recursos con los que contamos solo alcanzan para 2 hospitales. Entonces, por eso la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de los recursos para su ejecución y su adecuada operación y manteniendo mediante la aplicación del ciclo de inversión. Y por último, dice, la gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Entonces, no es que vamos a, por ejemplo, en las asociaciones públicas privadas debemos garantizar, no que vamos a hacer el contrato con el que nos conviene, sino el que conviene a la colectividad, garantizando la transparencia y la competencia en la selección de las personas con las que vamos a invertir.
en el sector privado. Entonces, estos son los principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Vamos a un pequeño receso de unos 10 minutos y regresamos con la segunda parte de nuestra sesión, por favor. Hemos podido ver, en este caso, los 6 principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Ahora pasemos a ver, seguramente vimos en el principio quinto, decía mediante la aplicación del ciclo de inversión. Entonces, uno se pregunta, ¿es importante o no es importante este ciclo de inversión? Bueno, el ciclo de inversión es muy importante en el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque nos lleva justo a lo que son las fases del ciclo de inversión. A ver, un momento. Estas fases del ciclo de inversión son 4. Se habla de ciclo de inversión porque pasamos de la fase cuarta nuevamente a la fase primera y así sucesivamente. Por ejemplo, la fase uno se denomina programación multianual de inversiones y recordemos que está íntimamente ligada con el planeamiento estratégico. Ya. Luego de esta programación multianual de inversiones, pasamos a la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Luego de esta formulación y evaluación de viabilidad del proyecto de inversión, pasamos a la ejecución del proyecto de inversión. Luego pasamos a ver si funcionó lo que se invirtió. Y luego con ese funcionamiento y recolectando las experiencias, volvemos nuevamente a la programación multianual de inversiones, donde ya afinamos o evitamos los errores que hemos podido cometer en un inicio. Y cada vez nos hacemos más expertos, más capacitados y más directos, incisivos, prudentes en este ciclo de inversión. ¿Correcto? Ahora veamos cada una de estas fases. La primera fase es la programación multianual de inversiones. Ya. Esta fase consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental. Es decir, ¿quiénes coordinan y quiénes se articulan para mejorar esto? Bueno, entre instituciones o entre gobiernos. Si se interinstitucional, una municipalidad con otra municipalidad. Intergubernamental, el gobierno nacional con el gobierno regional o el gobierno local. Nos dice, consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental de proyección trianual como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión, proyectados en el marco macroeconómico multianual, el cual está a cargo de los sectores. Ya vimos los sectores a los que se refiere el sistema de inversión pública, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Correcto? Ya. Ahora mira, este, esta programación multianual de inversiones se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Es decir, que el planeamiento estratégico precede a la programación multianual de inversiones. Eso es esencial contar ya con el plan de desarrollo
nacional y los planes de desarrollo regionales y locales. Y eso nos facilita recién realizar la programación multianual de inversiones. Ahora dice, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Entonces, como vimos, uno de los principios rectores de este sistema era el cierre de brechas. Y la programación multianual de inversiones también establece metas para el logro de los objetivos del plan estratégico, que permiten evaluar el avance respecto del cierre de brechas en infraestructura y acceso a servicios públicos. Y nos dice, y la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas. ¿Correcto? Entonces, no es tampoco, como vimos en uno de los principios, se exige transparencia en la inversión pública. Y esa transparencia implica la posibilidad en cualquier momento de realizar una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque recordemos que la inversión pública implica el uso de recursos públicos para inversión. Ahora, este programa multianual de inversiones constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. ¿Ah? Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. ¿Por qué? Recuerdan que uno de los principios rectores a los que se hacía referencia era que para realizar inversión, primero debo tener en cuenta la previsión presupuestal, ¿correcto? Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo quiero realizar o generar viabilidad en mi proyecto de inversión, necesariamente debo tener en cuenta el presupuesto con el que cuenta la entidad pública. Ahora dice, la programación multianual de inversiones incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos. Recaudamos los impuestos y esos impuestos sirven para la ejecución del proyecto de inversión. Y el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas. Esto es importante porque cuando hablamos de inversión pública, notamos que no solamente nos limitamos a los proyectos de inversión, sino que también nos podemos ir a través del sistema de modernización de la gestión pública a las asociaciones público-privadas, donde encontramos que tanto la entidad pública y un ente privado participan. Estas asociaciones público-privadas no son más que los contratos asociativos, pero en el sector público, que se estudian en derecho comercial. Allí se puede ver, ¿no?, que hay una participación de un ente con otro ente. En el caso de la asociación público-privada, está siempre el Estado y quien participa es una entidad privada. Ahora, esta es la fase uno. Recuerda, la fase uno es programación multianual de inversiones. Después de la fase uno, que ya programamos, vimos si teníamos presupuesto, entonces vayamos a la formulación y evaluación. Entonces ya hemos tenido en cuenta el planeamiento estratégico, la existencia de presupuesto, o sea, como puedes ver, el sistema, en este caso la programación multianual de inversiones, implica partir de dos sistemas administrativos, el sistema de planeamiento y el sistema de presupuesto. Y sustentado en esos dos sistemas, la programación multianual de inversiones es posible como una fase dentro del ciclo de inversión. Ahora, una vez que ya tenemos esa programación multianual de inversión, pasemos a la fase 2,
que es la formulación y evaluación. Entonces, esta formulación y evaluación comprende la formulación del proyecto. Se formula el proyecto de inversión. Dos, la formulación de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones. Y luego, mira, se formula el proyecto, también la formulación de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones. Y por último, la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución. ¿Es pertinente ejecutar ese proyecto de inversión? Y en ese caso dice, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. ¿Con qué recursos vamos a financiar ese proyecto de inversión? ¿Con recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, donaciones, transferencias? Es así como empezamos a evaluar si un proyecto de inversión es viable o no. Pero como puedes ver, primero pasamos de la programación a la formulación, de la formulación a la evaluación. Ahora mira, formulación y evaluación. ¿Qué también implica? La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, concepción económica y dimensionamiento del proyecto. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos ante un proyecto que tenga alta complejidad? Por ejemplo, queremos hacer un hospital nivel 3 en una determinada localidad. El hospital nivel 3 será de 3 pisos. Va a requerir de personal. ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántas obstetrices? ¿Cuánto personal asistencial, personal administrativo? ¿Qué infraestructura va a contar? Camas, equipo quirúrgico, equipos médicos de especialidad. Así, adicionalmente a eso, vehículos para el transporte, entre otras cosas que son necesarias para tener en cuenta la adquisición del terreno. Entonces, esas situaciones son las que vemos en esta formulación y evaluación. Ahora dice, en esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Ahora dice, en el caso de los sectores, realizan periódicamente el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los 3 niveles de gobierno que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta parte? Viste que había un sector que decía agricultura, ¿correcto? Ese sector de agricultura está a cargo del Ministerio de Agricultura. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si vemos en los gobiernos regionales, encuentras direcciones o gerencias de agricultura. Entonces, esta dirección o gerencia de agricultura forma parte del sector agricultura. Por tanto, funcionalmente la responsabilidad de vigilar por los proyectos de inversión de esa gerencia o dirección a nivel nacional será a cargo de el Ministerio de Agricultura. Entonces, como viste, primero hicimos la programación multianual de inversiones, primera fase. Segunda fase, formulamos los proyectos de inversión y evaluamos su viabilidad, factibilidad o pertinencia. Y en tercer lugar, pasamos a la ejecución. Los proyectos de inversión que se consideran pertinentes pasan a la etapa de ejecución. Se cuenta con los recursos o el financiamiento necesario y también se verifica que es factible el contenido en el proyecto de inversión. Esto es importante porque imaginemos que
nos emocionamos con un proyecto de inversión, una gran obra, un estadio para, para un distrito y que lo va a poner en un futuro, cuando haya campeonatos a nivel sudamericano, las personas van a ir, va a haber más empleo. Puede ser interesante la propuesta, y no es que hay que decir que no, pero lo que tenemos que ver es si es viable y pertinente, si cuenta esa circunscripción con los recursos, o si hablamos con el gobierno regional o el gobierno nacional y si se cuenta con esos recursos. Si no es posible, entonces el proyecto de inversión no pasa a la fase de ejecución. Por ejemplo, el proyecto de inversión, el megapuerto de Chancay, es un súper proyecto de inversión que va a traer empleo, bienes y demás situaciones que van a cambiar a nuestra sociedad, porque van a poner al Perú como un centro de llegar productos a nuestro país que van a ser distribuidos en Sudamérica. Entonces, la ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. ¿Correcto? Entonces, esas etapas implica la ejecución, elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física, es decir, vas a ver que la obra se está realizando, y financiera, vas a ver que sí se van a estar disponiendo los adelantos correspondientes en la contratación estatal, por ejemplo. Ahora dice, el seguimiento de la inversión se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones. Es decir, no solamente logramos la actividad, iniciamos la ejecución y ya nadie se va a enterar. No, se hace un seguimiento de la inversión que se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones. Es una herramienta que vincula la información del banco de inversiones. Recuerdas que también en una de las etapas, indicamos en la etapa de formulación y evaluación, decía, en esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Y aquí ya vemos que en la etapa de ejecución dice, el seguimiento de la inversión se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones. Este sistema es una herramienta que vincula la información del banco de inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEASE, y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. Y encuentras transparencia.gov.p o transparencia económica. Entonces, eso va a permitir realizar toda esta situación de coordinación entre sistemas. En este caso no hablamos de sistemas administrativos, estamos hablando de sistemas informáticos, que son parte del sistema de modernización de la gestión pública en el Estado. Ahí ya puedes ver cuán importante es conocer todos los sistemas para que puedas fácilmente poder sacar obras, prestaciones de servicio o adquisición de bienes. Luego de, hemos pasado la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, hemos pasado la ejecución, que implica un seguimiento de cómo va la inversión, y pasamos al funcionamiento. Entonces, ¿qué implica el funcionamiento? El funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. ¿Ya? Entonces, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. Entonces, si hemos logrado tener ya nuestro hospital nivel 3, entonces hay que mantener ese activo, ¿ya? Ese es el funcionamiento, hay que mantener en funcionamiento el hospital 3, porque si no lo mantenemos en funcionamiento, no estamos cumpliendo con el ciclo de inversión, que ya estamos en su cuarta y última etapa. También comprende la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. ¿Qué implica eso? Ya tenemos el hospital y ahora hay que contratar inmediatamente todos los
bueno, los trabajadores asistenciales, que incluyen a los profesionales de la salud, los trabajadores administrativos y la adquisición de los bienes para que ellos empiecen a prestar servicio. Entonces, inclusive la designación de los eh, funcionarios que van a ocuparse de los cargos de dirección y los cargos de confianza. Entonces, así ya vamos movilizando nuestra inversión para ver que funciona. Dice, en esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post. Terminamos la ejecución, hay que ver qué podemos evaluar. ¿Y para qué evaluamos esto? Ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. Entonces, cuando se realice otro Hospital 3, tal vez tuvimos algunas deficiencias en la entrega de adelantos. Tal vez no hubo el presupuesto necesario. Debimos hablar de modificaciones presupuestarias como un crédito presupuestario suplementario. Y esta obra que debió salir en un año, salió en 3 años. Entonces, esas cosas hay que verificarlas antes, ¿no? Son como experiencias de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y con eso cumplimos todas las 4 fases del proceso del ciclo de inversión. Recuerda que no es que esto queda así, sino nuevamente regresa a lo mismo. Imaginemos que debemos remodelar. De Hospital 3 hay que ponerlo a un nivel más. Entonces allí nuevamente pasamos a la programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento. Nuevamente, programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento. Es un ciclo. Precisiones. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la promulgación multianual de inversiones, cuál es la programación multianual de inversiones o la formulación y evaluación. Ya, esto es importante porque puedes pensar para toda inversión, por ejemplo, no es que vamos a tener una nueva ambulancia, más bien tenemos que reponer porque el que tenemos está viejita. Tenemos que hacer todo un proyecto de inversión. Entonces allí te dice expresamente que las inversiones de optimización, de ampliación de marginal, de reposición, que sería el caso de la ambulancia, y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable. La programación multianual de inversiones y la formulación y evaluación. Entonces, ¿qué es lo único que les es aplicable en esos casos para estas inversiones? Las otras etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Ejecución y funcionamiento. ¿Ya? Para esto no les aplicas las 2 primeras etapas, pero sí las otras, la ejecución y el funcionamiento. Ahora dice, únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad. Entonces, no vaya a ser de que tal vez la emoción de ingresar a la gestión municipal nos haga pensar que tenemos que cumplir con nuestras promesas. Prometer es fácil. Ahora, lo que has prometido debe viabilizarse a través de proyectos de inversión. Esa viabilización a través de proyectos de inversión, ¿qué implica? Primero su formulación y luego ver su evaluación. Si es que pasa la etapa de evaluación, que tiene financiamiento presupuestal y aparte es pertinente, ya pasamos a la ejecución. Y eso implica que ese proyecto de inversión debe estar en el banco de inversiones y cuenta con la declaración de viabilidad. Es por eso que lo que como ciudadanos debemos hacer no es tanto escuchar las bonitas promesas de que va a ser 50 hospitales,
que va a crear más programas de vaso de leche, que va a tener más colegios, que el colegio emblemático de la ciudad lo va a hacer crecer 3 veces. Son bonitas promesas, pero lo que tenemos que preguntar ya como ciudadanos, y es lo bueno de estos cursos que se dan ya en línea, porque ahora, antes esto era algo muy oculto, ¿no? Solo los especialistas lo sabían. Ahora, cuando ves un video, escuchas y te das cuenta de lo que se tiene que hacer como ciudadano. Entonces, poco a poco ya el ciudadano va a abrir los ojos y ya no le va a creer las propuestas que hace. Va a decir, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿De dónde qué fuente de financiamiento, de recursos vas a utilizar para hacer ese estadio para un mundial? Eso vamos a usar los recursos directamente recaudados. Los recursos directamente recaudados anuales del 2021, 22, 23 y 24 y los que se presuponen en el 2025, como he podido ver de transparencia.gov.p, no alcanzarían para lo que tú dices. Entonces no sería viable tu proyecto de inversión para hacer un coliseo para un mundial. Además, tú dices un coliseo para un mundial. ¿Has visto si tienes tus recursos que envía el Tesoro Público? ¿Has visto las deudas que tiene tu entidad pública a la que estás participando y postulando? ¿Cuánto de deuda tiene tu entidad pública? No sé, que no me interesa. ¿Cómo que no te va a interesar? Si tienes deudas, vas a ingresar a pagar las deudas. ¿Con qué dinero vas a pagar? Y eso va a implicar con qué dinero vas a cumplir tus obras. Entonces, por eso es interesante la gestión pública que vamos viendo en estos cursos. Ahora, veamos los órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Mira, son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Primero, y es el ente rector por si acaso. Cuando hablamos de un ente rector, es el que está a la cabeza del sistema funcional o el sistema administrativo. En este caso, es el que está a la cabeza del sistema administrativo de inversión pública. Es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, ¿por qué es un ente rector? Porque él informa a los demás niveles de gobierno o sectores u órganos constitucionales u ministerios, ya viste el ámbito de aplicación de este sistema, qué es lo que se debe hacer en inversiones. Y si, digamos, tú ingresaste, acabas de ingresar, no tienes mucha experiencia, pero muchas ganas de ayudar a tu colectividad y estás en una oficina encargada de la inversión pública de tu entidad, tienes muchas dudas, ¿no? Es decir, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué hago? Hay que hacer como Colón. Preguntando se llega a América. ¿Qué significa esto? Y hay que ser sinceros. No tengo mucho conocimiento del ciclo de inversión pública. No sé las fases de los proyectos de inversión. Entonces, llamo, aunque parezca vergonzoso, pero mejor es preguntar a quedarnos callados. Entonces, allí cuando ya preguntes, te van a decir, lo que usted tiene que observar son las guías. Le paso las guías o los links para que usted ingrese a las guías. Y en las guías te detalla con minuciosidad lo que tienes que hacer en tu trabajo. Claro, esta sesión no creas que esta sesión te ayuda a encontrar qué es lo que puedes hacer rápidamente. Y si eres un funcionario, bueno, te abre los ojos a cómo puedes utilizar este sistema y cómo puedes movilizar y mover a tu oficina de inversión pública. Tal vez tú no conocías y por eso casi no le decías nada y él hacía sus cosas a su manera. Pero sabiendo las bases, ya puedes decir, ya, entonces a él le voy a decir, a ver cuáles procesos de inversión son factibles, cuáles no hay presupuesto, para ver qué hacemos. Tal vez vamos a Lima con el jefe de presupuesto, nos vamos a Lima para un crédito suplementario, o tal vez anulamos partidas, hacemos transferencias. ¿Qué hacemos? Buscamos donaciones. Entonces, esas nos permiten hacer qué acciones para cumplir objetivos, metas y fines de las entidades públicas en el marco de políticas estatales, que no es más que gestión pública. Ya. Entonces, el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, principal y ente rector, Ministerio de Economía y Finanzas, a través de
la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Del sector gobierno regional o gobierno local, encuentras a los órganos resolutivos, las oficinas de programación multianual de inversiones, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. Veamos. Primero veamos al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF. Dice, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ahora dice, en su calidad de más alta autoridad técnico-normativa, administra el Banco de Inversiones. Dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión, supervisando su calidad. Elabora el programa multianual de inversiones del Estado. Aprueba las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos. Brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Eso es algo muy importante que debes tener en cuenta. Tal vez tú ingresas a tu oficina de inversión pública o tal vez eres el titular de la entidad y tienes tu oficina de inversión pública. ¿Cómo podemos hacer para que esos proyectos de inversión sean más útiles? Entonces, podemos utilizar en base al principio de cooperación interinstitucional a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF para que capacite y dé asistencia técnica a nuestra oficina de inversión pública. Y por último dice, emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la aplicación del ciclo de inversión y sus disposiciones en relación a los temas de su competencia. Una de las facultades del derecho de petición es el derecho de formular consultas. Un principio de la administración pública es la cooperación interinstitucional, lo que habilita a los servidores y funcionarios a realizar consultas. En este caso, si tienes alguna duda sobre la aplicación de una norma, interpretación de una norma o algún vacío o hecho, ¿quién le vamos a preguntar? ¿Y quién nos va a dar una opinión? Y de ser el caso vinculante. En materia de inversión pública, en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y como dice, su opinión es vinculante exclusiva. O sea, no le vas a preguntar a otro ente o ningún otro ente puede emitir pronunciamientos sobre las normas de inversión pública más que válidamente el MEF. Y excluyente, pues, si otros entes, ministerios, otros entes rectores emiten algún pronunciamiento sobre inversión pública, al momento en que esta dirección del MEF emite pronunciamiento, inmediatamente esas opiniones quedan excluidas. Ahora, también decía órgano resolutivo. ¿A qué se refería con órgano resolutivo? Allí encontramos al ministro o a la más alta autoridad ejecutiva del sector. Ejemplo, Ministerio de la Cultura. ¿Quién será la más alta autoridad ejecutiva de ese sector de cultura? El ministro de Cultura. Por ejemplo. O la más alta autoridad del gobierno regional o del gobierno local, en su calidad de órganos resolutivos. Gobernador regional, alcaldes. Ya, eso dice, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas el programa multianual de inversiones sectorial, regional o local según corresponda. Y lo aprueba conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establecidos en el reglamento y sus normas complementarias. Ahora dice, el órgano resolutivo del sector del gobierno nacional aprueba los indicadores de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones relacionadas con funciones de su competencia a ser aplicados en la fase de programación multianual de inversiones para los tres niveles de gobierno. Eso tiene que ver con que el sector es responsable funcionalmente de los demás niveles de gobierno que tienen que ver con ese sector.
Luego encontramos las oficinas de programación multianual de inversiones del sector, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y nos dice, tienen a su cargo la fase de programación multianual de inversiones del ciclo de inversiones. Verifican que la inversión se enmarque en el programa multianual de inversiones. Realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el programa multianual de inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión teniendo en cuenta el programa multianual de inversiones. Entonces, estas oficinas tienen a su cargo la primera fase del ciclo de inversión, que es la programación multianual de inversiones, ya sea a nivel de sector, gobierno regional o gobierno local. Luego tenemos las unidades formuladoras acreditadas del sector, gobierno regional o gobierno local para la fase de formulación y evaluación. Son responsables de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de programación multianual de inversiones y de su aprobación o viabilidad. Entonces, en este caso, la primera fase está a cargo de oficinas de programación multianual de inversiones. En este caso, la segunda fase de formulación y evaluación está a cargo de las unidades formuladoras acreditadas del sector gobierno regional y gobierno local. Y encontramos las unidades ejecutoras de inversiones, que son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones. Se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. Y con eso podemos observar la relación de los órganos que conforman el sistema administrativo de inversión pública con las fases del ciclo de inversión. ¿Correcto? Entonces, ahora veamos una integración intersistémica, lo cual nos va a remitir a lo que vimos al inicio, la relación de nuestro sistema administrativo con los otros sistemas administrativos. Entonces dice, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a través de su ente rector. ¿Quién era el ente rector? El MEF a través de la Dirección de Programaciones Multianual de Inversiones. Ya, ese ente rector, dice, mantiene coordinación e interrelación con los sistemas administrativos, los otros 10 sistemas administrativos, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. O sea, no debe haber incoherencias. Pero el Sistema Nacional de Presupuesto dice una cosa y nosotros debemos ser coherentes con ese sistema administrativo. Lo mismo, el sistema de planeamiento estratégico establece planes que implican objetivos, metas y fines, y mi sistema de inversión pública tiene que estar relacionado con ese sistema de planeamiento estratégico. Ahora dice, interactúa con los sistemas conformantes de la administración financiera del sector público a través de los procesos en los que participa. Ahora dice, los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones integran toda la información registrada en las fases del ciclo de inversión y a su vez interactúan con el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, el SIAP, y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Ya vimos también en una de las diapositivas anteriores que se integra con otros sistemas. Vimos en este caso con el SEACE, el SEAP que nuevamente se repite, y otros sistemas y demás aplicativos informáticos. En ese demás aplicativos informáticos ya nos implica el sistema integrado de gestión administrativa. Ahora dice, como parte de la administración financiera del sector público, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a través de su ente rector realiza lo siguiente: programación multianual de la inversión pública, gestión de la inversión pública y seguimiento y evaluación de las inversiones, que es lo que tiene que ver con
las fases del ciclo de inversión. Y encontramos la programación multianual de la inversión pública. Dice, la programación multianual de la inversión pública, como parte del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, tiene por objeto la programación multianual de inversiones. Para efectos de la programación multianual de la inversión pública se requiere de la Dirección General de Presupuesto Público, la programación presupuestaria anual para elaborar la consistencia del programa multianual de inversiones, con lo que podemos ver que interactúa el sistema de presupuesto con el sistema de inversión pública. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones, el Programa Multianual de Inversiones. De la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la proyección publicada del Marco Macroeconómico Multianual. Y de la Dirección General del Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones de operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional. Otra etapa, vemos la gestión de la inversión pública. Dice, la gestión de la inversión pública como parte del proceso de gestión de los recursos públicos de la administración financiera del sector público tiene por objeto que las inversiones que se ejecuten contribuyan efectivamente al cierre de brechas. Para efectos de la gestión de la inversión pública se requiere de la Dirección General del Presupuesto Público la información sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones, de la Dirección General del Tesoro Público la programación multianual de concertaciones y el plan anual de desembolsos de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional, de la Dirección General de Abastecimiento Público la información del gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de los activos creados con inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el registro oportuno en el Banco de Inversiones, la evaluación de la calidad de las inversiones realizada por los sectores. Por último, tenemos el seguimiento y evaluación de las inversiones como parte del proceso de evaluación de la gestión de los recursos públicos de la administración financiera del sector público y tiene por objeto el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de la cartera de inversiones, a la ejecución y entrega de servicios a la población, la retroalimentación para la mejora continua de la aplicación del ciclo de inversión y la rendición de cuentas de los recursos públicos de inversión. Para efectos del seguimiento y evaluación de las inversiones se requiere de la Dirección General de Presupuesto Público la información sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones, así como de los resultados de las evaluaciones en el marco del proceso presupuestario, de la Dirección General del Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones y el plan anual de desembolsos de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional, de la Dirección General de Abastecimiento Público, la información del gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de los activos creados con inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Por último, de los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el registro oportuno en el Banco de Inversiones, la evaluación de la calidad de las inversiones realizada por los sectores. Y con esto culminamos nuestra sesión del día de hoy sobre el sistema de inversión pública. Muchas gracias por su atención.